Vamos a abrir las Escrituras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y vamos a ir a fundamentar esta palabra en el versículo 10 como texto. Pero luego vamos a leer todo el capítulo como contexto de la historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Dice así la Escritura. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuántos de los que están presentes conocen esta historia? Ajá. Esta historia es de Eliseo y un general del ejército sirio llamado Naamán. Si bien es cierto, vamos a tomar ahora el contexto histórico de todo el capítulo para poder conocer a aquellos que no conocen esta historia, porque vamos no solamente a fundamentar en la historia, sino que vamos a ver un hermoso cuadro de la gracia salvadora de Dios. Y por ser así, podemos aplicarla esta noche para nosotros. Probablemente en esta noche la mayoría que están acá son todos hijos de Dios, convertidos, cristianos. Pero tal vez en esta noche también el Espíritu Santo obre en aquellos que congregan hace mucho tiempo, pero a lo mejor nunca tuvieron una verdadera conversión, un verdadero encuentro con el Señor. Y no es motivo para avergonzarse si alguien que tiene muchos años en la iglesia esta noche se convierte. No creo que sea motivo para avergonzarnos. Al contrario, todo lo contrario. Creo que es un motivo para alegrarnos con ese hermano, porque nos estamos asegurando de vernos eternamente. Entonces voy a pedirle que leamos desde el versículo 1 para conocer la historia y vamos a extraer muchos principios aplicables para nuestras vidas. Dice así el capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, ¿cómo? En extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de las tierras de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, el rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo el rey? Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Para que éste me envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey:
¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice Naamán en general: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa o alguna cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Dígalo conmigo lo que dice allí: conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el varón de Dios dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque aquí en adelante tu siervo, diciendo por él, el general Naamán, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Pero, dice el versículo 18, en esto, dice el general, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey de Siria, entrare en el templo de Rimón para adorar a él, y se apoye su brazo sobre mí su brazo, y yo también me incline en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone a este tu siervo. Y el profeta le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y dice el versículo 20, entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. No ha tomado de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía. ¿Cómo dijo?
Suena mucho a lo que hoy se escucha. Así dice el Señor. Mi Señor me envía a decirte. Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata y en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuentas de sus 2 criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos y lo guardó. ¿Dónde? En la casa. Luego mandó a los hombres a que se fueran y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Qué pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Cuántos nunca habían conocido esta historia? No tengan vergüenza. ¿Conoció esta noche por primera vez? No hace falta mucha explicación. Pero vamos a tratar de sacar algunos principios importantes, porque para esto deberíamos ver algunos protagonistas. Por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas que aparecen en este capítulo? Naamán, el general del rey de Siria. ¿Quién más? El rey de Siria. ¿Quién más? El rey de Israel. ¿Quién más? Eliseo, el profeta de Dios. ¿Y quién más? Giezi, el siervo del profeta. ¿Nadie más? La esclava, la sirvienta que estaba allí en la casa del rey. ¿Y quién más? Y los criados de Naamán. O sea que tenemos nosotros argumento aquí como para estar muchas horas. Pero me quiero únicamente ubicar en Naamán. Y vamos a tratar de aplicar esta noche estos principios. ¿Quién era Naamán? El versículo 1 dice que Naamán era un general del rey de Siria, del ejército de Siria, y que era un varón grande delante de su Señor y que lo tenía muy en alta estima. Y además dice, este era un hombre valeroso en extremo, quiere decir de mucho valor. Fíjense ustedes, el versículo 1 identifica quién era este este general. Y fíjense en que el general de más alto rango, conquistador, tenido muy en alto por el rey de Siria, lucía seguramente su impecable uniforme lleno de condecoraciones y honores, un hombre valiente de guerra, un hombre que seguramente en todo el reinado de Siria se habría ganado el respeto más grande de toda la gente, de tal manera que él podía estar orgulloso de quién era. Pero todo esto es lo que la nación de Siria había creado de este hombre. Un hombre valiente, guerrero, conquistador. Seguramente habrá estado muy orgulloso de quién era él. Pero este hombre exitoso solamente era una apariencia por fuera. Dice el final del versículo 1, después de la última coma, pero era leproso.
Su realidad era otra, totalmente distinta. Leproso en gran manera. Esta enfermedad lo conducía día a día a la más terrible de la enfermedad, a la más desastrosa muerte y al peor final que se podría imaginar. Primero, la lepra es una enfermedad real. Es una enfermedad incurable. Es una enfermedad degenerativa, es degradante, produce deterioro físico, aniquila las partes nerviosas del cuerpo, destruye las extremidades, se deforman las manos, los pies, los brazos. Comienza a salir unas llagas de tal manera que la carne se vuelve putrefacta y en verdad es algo terrible porque conduce sí o sí a la muerte. Una muerte dolorosa, una muerte repugnante, una muerte que en verdad produce una gran vergüenza. Debajo de ese gran traje de general, llenos de condecoraciones, debajo de ese traje tan espléndido, tan impactante, estaba allí un hombre que se estaba pudriendo por dentro. En las Escrituras, los leprosos aparecen en muchas historias, porque la lepra es aplicable directamente a lo que el hombre por naturaleza tiene, que día a día va corrompiendo, día a día va deformando, día a día lo que el hombre tiene va provocando mayor vergüenza. Se llama el pecado. El pecado es lo que hace referencia a esta triste realidad de la lepra. Seguramente el rey estaba al tanto de lo que le estaba pasando a su general. Pero ¿qué podía hacer el rey? Sabiendo que la lepra es incurable, sabiendo que era una enfermedad totalmente direccionada a una muerte dolorosa y triste. Y también el mismo general probablemente no había manifestado todavía la lepra quizás en su cara, pero seguramente su cuerpo ya empezaba a sentir todos los síntomas, pero la gente mientras veía el uniforme impecable con todas sus condecoraciones a lo mejor decía, todavía es de alta estima. Pero la lepra es un mal, una enfermedad contagiosa, pero como ellos no pertenecían al pueblo de Israel, no podían estar sujetos a la ley que Dios había puesto, la ley sobre la lepra. La historia cuenta que aquel que era leproso debía ser apartado de su casa, de la ciudad, sacado afuera a un lugar donde andaban errantes, todos los leprosos cubiertos, todos, de la cabeza hasta los pies. Lo único que tenían para ver eran sus ojos. Y mientras caminaban tenían que decir, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Cada vez que caminaban la gente escuchaba que alguien venía diciendo, soy inmundo, soy inmundo. La gente se retrocedía o se apartaba. El dolor de perder a toda su familia por causa de la lepra. Tenía que dejar su trabajo, su casa, su esposa, sus hijos. Esta era la realidad del general Naamán. Un hombre muy bien visto por toda la gente, lo exterior, pero su interior era leproso. Nunca habría estado él preparado a escuchar que una esclava, una sirvienta en su propia casa, que le ayudaba a su esposa, un día iba a traer una buena noticia. Para que esta esclava se atreviese a decirle a la esposa de Naamán una buena noticia, debe haber sido que esta esclava habrá estado escuchando todos los días el lamento, el dolor. Todos los días habrá estado escuchando cómo iba creciendo su lepra. ¿Saben, hermanos? Esta mujer dijo, si mi señora le dice al Señor que vaya a Samaria, el profeta, el varón de Dios que está allí, él lo sanaría de su lepra.
nunca se hubiera imaginado que él iba a recibir esta buena noticia. Y por supuesto, la buena noticia se traduce como evangelio. Alguien le iba a hablar de algo que le iba a traer esperanza. Vamos a ver algunas cosas importantes. La lepra o el pecado es aplicable a todos nosotros. Desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra, según la palabra dice que todos hemos pecado y nacemos en pecado. El mismo salmista David decía: en pecado me formó mi madre. En pecado. Veamos, por ejemplo, lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Y vamos a ver cuán contaminante es la lepra, cuán contaminante es el pecado, cuán terrible es el corazón de una persona que no ha sido lavada por Jesucristo. Marcos capítulo 7 dice el versículo 20 al 22, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Dónde estaba la lepra? Adentro. No se veía, estaba oculta por el uniforme, pero detrás de ese uniforme estaba un hombre que se estaba muriendo. De adentro fluye, sale lo que contamina. Pero dice el versículo 21, ¿qué es lo que hace el pecado cuando se manifiesta en el hombre? Porque de dentro del corazón de los hombres salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De tal manera es tan perverso el corazón que podemos aplicar perfectamente como la lepra llamada pecado. ¿Alguna vez ha luchado usted con malos pensamientos? ¿Alguna vez ha luchado usted con tentaciones, con promiscuidades sexuales, con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, con las envidias, con maldecir? Esto no es algo que nosotros lo heredamos, no es algo que viene, sino algo que nace con nosotros. Y cada día, si no se resuelve este conflicto, cada día es peor. Cada día es más humillante, es más doloroso, es más degradante. Si usted no trata con ese pecado oculto, la Escritura dice que el que encubre pecado, no hay ninguna forma de crecer y prosperar. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Claramente, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura lo siguiente, haciendo referencia a que todos tenemos esta lepra espiritual que se llama pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios, lejos del favor de Dios. Y yo me pregunto, si el pecado dolería como la lepra, si pudiesen sentir lo que es el dolor, ¿aguantaríamos? Aquí encontramos nosotros que dice la Escritura que todos pecamos. Ese mal está en nosotros. Por causa de algo no resuelto delante del Señor, se divorcian los matrimonios, pierden las familias, los hijos se descarrían, adquieren malos hábitos, caen en problemas,
terminan haciendo lo peor por causa del pecado no resuelto. Las consecuencias son terribles. No se puede ocultar el pecado como no se puede ocultar la lepra. Se va manifestando cada vez más y más y más. ¿Se han dado cuenta, hermanos, de mi generación y más antes que yo, que los tiempos que vivimos no son como los de antes? ¿Se ha convencido que el pecado cada vez va en aumento? ¿Se ha dado cuenta que usted no puede sentarse a tomar mate a la vereda como antes? ¿Se da cuenta que usted no puede corregir a un niño en la calle porque ese niño es capaz de insultarlo, golpearlo si usted le dice algo? ¿Se ha dado cuenta de que la moral y la ética familiar está agonizando en muchos hogares? Que los hijos le faltan el respeto a los padres, que los padres han perdido totalmente autoridad sobre sus hijos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Del sistema? ¿De dónde viene esto? ¿De las influencias? Jesucristo dijo, todo esto viene de tu corazón, viene desde adentro. En otras palabras, no culpes a nadie. Tenés que entender que hay un problema muy serio ante los ojos de Dios. Seguramente los que están aquí presentes, en algún momento alguien te dio una buena noticia. La gracia de Dios, el Padre Celestial, utiliza a quien quiere para enviarte esa buena noticia, como esta criada, que quizás nunca este general habría pensado que ella iba a ser usada por el Señor para traer la mejor noticia que necesitas escuchar. Lo que podemos ver nosotros es muy claro. La gracia de Dios es vista a través de los criados y de la esclava. La esclava para decirle la buena noticia y los criados para convencerlo que obedezca. ¿Se da cuenta que a veces por el rango social hay muchos que están arriba que no quieren escuchar a sus criados? Pero Dios dice en su palabra que Él utilizó a los necios para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los que son tenidos por viles para avergonzar a los que dicen que son. Cuidado, hermanos. Si esta noche el Señor te está hablando, o esta noche el Espíritu Santo está empezando a traer convicción de que muchos pueden tener el traje como el general, el traje de un cristiano ideal, el traje lleno de condecoraciones, predicador, misionero, evangelista, cantante, sirviente, lo que sea, llena de condecoraciones. Pero ¿de qué sirve el traje si tu interior todavía no está resuelto con el Señor? Porque todos aquí estamos con un atuendo de santos increíble, pero ¿qué hacemos en intimidad? ¿Cómo estamos cuando estamos solos? Es cuando el Espíritu Santo trae convicción para que solucionemos nuestra manera de vivir. Ahora, volvemos a Segundo de Reyes, capítulo 5. Encontramos que había algo muy importante. El general Naamán no tenía tan solo el problema de la lepra, tenía otra enfermedad. Y esa enfermedad no se la gana solo, sino que todos la alimentan, los que le rodean. Se llama el orgullo. Dice la Escritura que cuando él escuchó esto, fue a decir al rey de Siria lo que había dicho esta esclava. El rey de Siria no hay duda que tenía mucho amor por él y sin duda tenía mucho respeto, que dijo: voy a hacer lo siguiente, voy a enviar una carta de rey a rey, para que cuando reciba el rey de Israel, él te sane. Lo primero que hace una persona orgullosa es no ir quebrantado a los pies de Cristo, sino buscar algún intermediario de altura. Fíjense en ustedes, la Escritura deja muy claro que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Pero la gente que no tiene a Cristo busca intermediarios en religiones, en sacerdotes o pastores,
en santos, en imágenes, en cuantas cosas quieran hacer. Pero no reconocen el único camino. No van directamente allí. Ahora, fíjense ustedes, el mensaje de la sierva fue muy claro: que vaya el profeta de Dios. ¿Cuál fue el primer intento? Ir al rey de Israel. ¿Cuál fue la reacción del rey de Israel? Se enojó, rasgó sus vestiduras. Una de las costumbres de rasgar las vestiduras, principalmente, ¿sabe cuál es? No tan solo señal de luto, disgusto, sino es cuando alguien se veía amenazado por otro reino, cuando alguien se veía dominado por otro reino, se rasgaba la vestidura como diciendo: mi reino ha sido partido, voy a ser conquistado, voy a ser destruido, me van a matar y voy a perder el reino. Eso significa. O sea que esta carta que le envió el rey de Siria, el rey de Israel lo toma como una provocación, diciendo: ¿no ves? ¿Que acaso soy Dios yo para dar vida o muerte o para sanar a este leproso? Está buscando algo para venir en contra mía, dijo. Y saben, amados hermanos, lo que está mostrando acá en la Escritura es la inhabilidad del hombre para salvar. El hombre no puede hacer nada, no hay poderes, no hay autoridad, no existe nada, absolutamente nada que pueda traer salvación. Solamente la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Dios. ¿Cuántas personas siguen insistiendo, buscando otras alternativas y no reconocen que el único que puede traer salvación es Jesucristo? ¿Por qué decimos que Naamán era orgulloso? Dice la Escritura, el versículo 9: vino Naamán. ¿Cómo vino? ¿Como un enfermo o como un general con todos sus honores? ¿Vino en ambulancia o vino con sus carros de guerra? Oh, acá había un hombre orgulloso. Él iba a venir con todos sus honores. Vino con sus caballos y su carro, ese carro de guerra que vino él. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿No entró? ¿Que salga él? No entró. ¿Cómo trató Eliseo? Un hombre de Dios. Eliseo, que tipifica a la persona del Espíritu Santo aquí. ¿Salió él a recibirlo? Porque Dios, ¿qué hace con los soberbios? Los resiste a los soberbios. Lejos. Soberbios no. Aquí no. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Es un soberbio? ¿No va a entrar? ¿Vino con todos sus carros? Perfecto. ¿Llamó un mensajero? No le negó el mensaje. No le negó la solución. ¿Pero qué le dijo? Ve y dile, ve, zambúllete 7 veces en el Jordán y lávate y serás limpio. ¿Eso es todo? ¿Eso es el mensaje? ¿Esa es la solución? Dice el versículo 10, cuando Eliseo envió un mensajero, le dijo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. La reacción de Naamán, un hombre orgulloso, soberbio, pero enfermo, leproso, hizo esto. Se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí. ¿Saben, hermanos, cuál es la mejor manera de llegar a un estado de reconciliación plena con el Señor? Haga a un lado lo que usted piensa. Saque lo que usted piensa. Yo pensaba esto, yo suponía esto, yo me imaginaba esto. No, hermanos, obedecer no significa que usted piense o que usted se imagine cosas. La obediencia es tal cual como el Señor lo ha establecido. Yo pensaba para mí. ¿Y qué es lo que pensaba él? Fíjense en ustedes. Dice la Escritura: yo pensaba que él saldría luego y estando en pie, él en pie, yo no, él, invocaría el nombre del Señor su Dios y extendería manos
y tocaría la enfermedad y yo sería sano. Qué imaginación, ¿no? ¿Cómo imagina la gente que puede ser salva? Yo pensaba que haciendo buenas obras, yo pensaba que viviendo moralmente bien, yo me imaginaba que haciendo favores o donaciones, porque ¿qué hizo Naamán? Cargó mucho. Y ya en la época de Jesús hubo alguien que dijo: Señor, ¿cuánto cuesta ser salvo? Porque esa fue la pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Hacer? ¿Tú tienes que hacer algo para ser salvo? Quizás lo que tenés que hacer es deshacerte de las riquezas, dáselo a los pobres, toma tu cruz, seguime. Le dolió porque era muy rico, dice la palabra. Naamán seguramente pensó de que él podía conquistar el corazón del varón de Dios con dinero. Traía 6,000 monedas de oro. ¿Usted despreciaría eso? Fíjense en ustedes que en el mismo capítulo hubo quien no resistió y se fue a buscar eso. Acá encontramos que el soberbio decía: yo pensaba que él vendría, se pararía delante de mí, invocaría el nombre del Señor, tocaría mi herida y yo me sanaría. Pero añade en su enojo, versículo 12, 2 ríos de Damasco, Abana y Farfar, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Nada más y nada menos que el Jordán. La Biblia tiene muchas historias con el Jordán. ¿Se acuerda una muy importante que pasó en el Jordán? Se bautizó nuestro Señor allí, ¿no? Pero se repite el Jordán en muchas veces. Pero una de las características geográficas que describe el Jordán era un río muy sucio, muy turbio, muy caudaloso. Por eso él dijo que no hay río más limpio en Damasco. Yo vengo de Damasco, vengo del norte y tengo que venir aquí. Esto es muchas veces cuando las excusas de aquellos que necesitan la salvación empiezan a buscar en métodos. Por ejemplo, religiones humanas, filosofías, tradiciones. Hermanos, el pecado no se soluciona con terapias. El pecado, por más sesiones, y no estoy en contra de la psicología, pero el pecado no se soluciona con la psicología. No hay manera de solucionar el problema del pecado, sino de la única forma que Dios lo ha establecido. La Escritura dice claramente que el Jordán es el lugar que identifica nada más y nada menos como algo por lo demás despreciable. Es ni más ni menos la tipología de Cristo, desechado entre los hombres, no estimado, no tenido en cuenta. Párese en la peatonal, usted puede hablar de Buda, de Confucio, puede hablar de Mahoma, puede hablar de Hare Krishna, puede hablar del Padre Amor, de quien quiera puede hablar. La gente se va a amontonar a escucharle. Pero si usted menciona la palabra Jesucristo, la gente se va a dar vuelta y se va a ir. Porque la misma Escritura dice: el Señor Jesús, a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán por causa de mi nombre. Aquí vemos nosotros de que el general dijo: ¿no es mejor los ríos de Damasco? ¿Tengo que venir aquí a este río a zambullirme? Y añade, haciéndose esta pregunta, recuerden que todo eso es lo que él decía para sí. Dice: si me lavare en ellos, hablando de los ríos de Damasco, ¿no seré también limpio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué haría usted si alguien le pregunta? ¿Que acaso no puedo ir al cielo haciendo buenas obras? ¿Que acaso no puedo ir al cielo cumpliendo los 10 mandamientos?
¿Acaso no puedo ir al cielo yendo a una iglesia evangélica y siendo fiel y pagando mis diezmos y ofreciendo? No, no. ¿Por qué? Porque se hará todo conforme a la palabra de Dios. Así dice la Escritura. Fíjense en ustedes el diálogo. Él dijo a sus criados: ¿que acaso si me lavo en los ríos de Damasco, no seré yo limpio? La respuesta es no. Ahora yo me pregunto, usted como hijo de Dios, ¿cómo soluciona el tema de sus pecados diarios? ¿Los soluciona? ¿Los guarda? ¿Los atesora? ¿Los ama? ¿Los confiesa inmediatamente? ¿Cómo es la relación que usted tiene? Porque saben, hermanos, de acuerdo a cómo usted se relacione con el pecado, determina cómo va a ser su relación con Dios. Dios es santo y no tolera la inmundicia de nadie. Y cada vez que nosotros encontramos por convicción del Espíritu Santo que hemos pecado, somos movidos a confesión, a quebrantamiento, porque primeramente hemos ofendido a Dios. ¿Y saben qué es lo más triste entre muchos cristianos que se ofenden unos a otros? Es que después de una larga charla o breve charla arreglan unos con otros, pero ninguno se acuerda de pedirle perdón a Dios, porque el primero que ofendí fue a Dios. Mientras yo esté en paz con mis hermanos está todo bien, pero ¿se acuerda usted que ha ofendido a Dios? ¿Se acuerda que su pecado ha sido ofensivo a Dios? ¿Se acuerda que Él es un Dios santo, 3 veces santo? Estaba aquí enceguecido por su enojo, por causa de su soberbia. A causa de la soberbia que él tenía, no le permitía entender la simpleza de esta orden. Los criados, usados por la gracia de Dios, fueron los que llevaron a convencer a su señor, al general. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si acaso el profeta te mandara a hacer una cosa tremendamente difícil, ¿no lo harías? Si viniste a eso, viniste a buscar tu sanidad, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice: ahí está el Jordán, tírate 7 veces, lávate y serás limpio? ¿Saben por qué, hermanos? Cuando Dios determinó algo, es porque lo simple para nosotros es lo más costoso para Él. Porque lo que nosotros decimos, ¿eso es todo? Ese Jordán tipifica la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús puede limpiar la lepra del pecado. Dice la Escritura: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El capítulo 3 de Romanos dice que esta fue el único medio que el Padre Dios determinó para la salvación de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 también, en la revelación más gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dice así, versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué más hizo? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Ahí está el Jordán. Es la sangre de Cristo. 7 es número de
plenitud divina. 7. ¿Y si me zambullo 6 veces? No, 7. ¿Es en el Jordán? Sí, en el Jordán. ¿Es en la sangre de Cristo? Sí, es en la sangre de Jesucristo. No hay otra manera si no es por la sangre de Jesucristo. Ahora, recalquemos los métodos erróneos que aplicó el general Naamán. Número 1, no es por dinero ni por regalos. No es manera. No se hace de esta manera. Fíjese lo que dice Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No hay cobro acá. No hay dinero acá. De gracia es regalo. Ese es el principio que maneja el Señor. Así que por más que haya venido con 2 mulas llenas de regalo y de oro y de plata, un método erróneo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 20. Fíjese lo que dice acá, el mismo Pedro dice esto. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Tristemente, muchos aquellos que quieren dominar su conciencia han entrado a las iglesias evangélicas o cualquier iglesia con grandes sobornos de dinero. ¿Qué le hace falta? ¿Un templo nuevo? Yo le compro. Y usted, pastor, no puede andar sin un auto. Yo le compro. Y vamos a comprar sillas, butacas, y vamos a comprar, hermanos míos, muchas personas pueden creer esto. Pueden regalar camionadas de mercaderías pensando que ese hermano es el más importante, pero tengan cuidado, porque muchas personas están queriendo lavar sus conciencias sucias por el pecado con dinero. Y lo que dijo el apóstol Pedro es así: tu dinero se termina. Perece quiere decir se seca, se termina, se te acaba el dinero. Tu dinero es nada comparado al Dios que es dueño de los cielos y la tierra y todo lo que existe es de Él. No te alcanza. Has tentado al Señor. Primera de Pedro 1:18 dice así la Escritura: y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el único costo, ese es el único precio. ¿Cuánto entienden? Es bueno ofrendar, es bueno expresar amor, y la Biblia dice: y generosamente, pero cuando ya estás en la casa. No para entrar. Para entrar únicamente hay una sola puerta. Es Cristo. Cuando Él dijo: yo soy la puerta, ¿se acuerdan de ese versículo? Yo soy la puerta. Eso tiene una connotación histórica. Los pastores en Medio Oriente tenían los corrales de piedra, altos, todo de piedra, bien cerraditos, pero no tenían puerta. Era una puerta así angosta, no había puerta. Y uno podía preguntar: pero ¿cómo hace para que no se le escapen las ovejas? ¿O cómo hace usted para que no entre un lobo y se las coma? ¿Sabe qué contestaba ese pastor? Yo duermo aquí, yo soy la puerta. Nadie va a salir, nadie va a entrar, porque el que está aquí vigilando soy yo. Y cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, nadie va a entrar si no es por Él, como nadie va a salir, porque Él es el que te protege. Aquí empezamos a encontrar un sentido muy grande. Corregir el error que muchas veces la gente tiene, o aún nosotros tenemos, ante la verdad bíblica,
Lo que dice la Escritura es: detrás de tu apariencia de triunfador, detrás de tu apariencia de un hombre o una mujer de logros, hay alguien que se está pudriendo en el pecado por dentro. Y eso te lleva a doler cada día más, te hace sentir cada día peor. ¿Y qué te dice la Escritura? Alguien va a venir y te va a decir: yo sé quién puede limpiarte de esa lepra. Yo sé quién puede sanar totalmente tu alma. Hay una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarte. Una realidad tremenda. No es por influencias de intermediarios, hermanos. No es que el rey le escriba al rey. Veamos rápidamente lo que dice la Escritura, Juan capítulo 2. Dice el versículo 4. ¿Se acuerdan cuando se había acabado el vino en la boda? Y María le dice: hijo, ¿no hay vino? Él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. No se trata de pedirle a alguien, se trata del propósito, del cumplimiento de la voluntad del Señor. Primera de Timoteo 2:5. Dice así la Escritura, Primera de Timoteo 2:5. Ya voy terminando, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No hay otro intermediario. No hay otra manera. ¿Tienes que resolver un problema eterno? Ve a Jesucristo, como dice la palabra. Muy bien. Vamos a volver para terminar a Segundo de Reyes y vamos a dar la conclusión. Dice la Escritura en el versículo 13 que los criados se levantaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare a hacer alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces. ¿Sabe qué significaba aquel hombre soberbio? ¿Sabe lo que significaba? No estaba en su tierra, no estaba con su gente, estaba en tierra de los israelitas, estaba en tierra extranjera. Para zambullirse había que sacarse su uniforme flamante lleno de condecoraciones. Había que exhibir su desnudez. ¿Quieres el perdón del Señor? ¿Quieres el perdón del Señor? Hay que sacar lo que aparento y mostrarme tal cual soy. Entra en la sangre de Jesucristo, en ese río, en ese caudal de vida, y sé limpio. Lávate, lávate. Ese es el mismo acto de desnudez y de vergüenza de David cuando él confesó su pecado, cuando dice el Salmo 51: lávame más y más de mi maldad. Lávame, Señor. ¿Es ese tu pensamiento esta noche? ¿Ese es el pensamiento de todos los que están sirviendo? ¿Te has puesto a pensar cómo estás? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu vida ante el Señor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el testimonio de la gente? ¿Cuál es la verdad que encierras cuando estás a solas? ¿Eres sincero contigo mismo?
O te muestras ante los demás como un general victorioso, pero por dentro hay algo no resuelto, no confesado, no solucionado. Y sabes, hermanos, el pecado no es para estar mucho tiempo en la vida de una persona, porque más y más corrompe. Una de las cosas que hace la enfermedad de la lepra es empezar a deteriorar las partes sensitivas del cuerpo. Es un solo dolor, pero no sabes qué es lo que te duele. Las extremidades empiezan a romper, ya no existen dedos. No sé si alguien vio fotos de gente leprosa, pero no hay dedos, se transforman en cosas deformes. Las manos, las piernas, las rodillas, el rostro se desfigura, la carne se putrefacta, se pudre, hay mal olor, hay llagas podridas. Eso es la lepra. Si tan solo el Espíritu Santo permitiera a aquellos que en esta noche dicen: Señor, examíname, probablemente veas lo que Dios ve. Y podrías decirle: Señor, lávame más y más de mi maldad. Es evidente que este cuadro histórico es un cuadro de gracia, porque Naamán se zambulló y se tuvo que sacar esa ropa delante de toda gente extraña. Unos cuantos criados estaban allí, pero él se tuvo que sacar aún ante los ojos de los criados para zambullirse y lavarse. Y dice la palabra que cuando se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del siervo de Dios. Cuando tú lo hagas como dicen las Escrituras, la Biblia habla de una transformación. Él vio que su carne era como la de un niño. Es un nuevo nacimiento, ¿no? Es nacer de nuevo. Esta vieja carne corrompida y sucia por el pecado, lavándome en la sangre del Cordero, puedo ser como un niño que acaba de nacer. Y nadie va a entrar al reino de Dios si no has nacido otra vez. ¿Has nacido otra vez? Es evidente que Naamán tuvo una conversión, porque dice la Escritura que él, cuando vio ese milagro, ¿qué hizo? Se fue a Siria contento. Esta vez volvió y entró a la casa de Eliseo. Entró a la casa. Sí, hermanos, así es como tú puedes entrar a la mismísima presencia del Señor. Porque muchos dicen: oh, qué hermosa tu presencia, pero todavía están afuera. Todavía están en las tinieblas de afuera. Todavía siguen siendo presos de sus pensamientos pecaminosos. Todavía siguen siendo de sus actos pecaminosos cautivos. No han experimentado entrar a la casa del Señor, entrar a la presencia del Señor con una adoración genuina, con una alabanza de labios que glorifican su nombre, como una alabanza sacrificial que sale de un corazón arrepentido. Todavía hay muchos que practican religión, pero no tienen nada de relación. No han conocido el amor de Dios todavía. ¿Tienes algo en tu vida que esta noche el Espíritu Santo te está diciendo: debajo de esa apariencia hay algo que huele mal, se está pudriendo? Naamán entró a la casa de Eliseo y le dijo: por favor, recibe algo de lo que traje. Eliseo tenía que hacerle ver que no era Eliseo el que necesitaba recibir, sino que él iba a recibir de parte de Dios lo que tenía que llevarse: una nueva vida, una salvación. Por eso, amados hermanos, el general Naamán dijo: tienes que saber esto. Ya no era el general. ¿Cómo se presenta ante Eliseo? Tu siervo.
tu siervo, tu esclavo. Humillado, ¿no? Tu siervo no volverá más, nunca más, a sacrificar holocausto a dioses falsos, porque he entendido que hay un solo Dios digno de mi adoración, digno de mi alabanza. Hay un solo Señor que merece la honra. Y quiero pedirte algo, le dice. Dile a Dios, dile al Señor, como yo tengo que volver al rey de Siria, y él tiene su Dios, él tiene su Dios falso, y él se apoya en mí porque soy su general, para entrar al templo de ese Dios falso Rimón, y para postrarme. Quiero que tú le digas a Dios que me perdone. Qué conversión, ¿no? Qué transformación. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de esta historia? Jesús cita esta historia haciendo referencia de que la voluntad de Dios cae simplemente en los que Él ha determinado. Jesús, hablando con los fariseos, les dice: muchas viudas había en la época de Elías, pero solo con una Dios se manifestó. Como muchos leprosos había en la época de Eliseo, pero solamente Naamán el sirio recibió. ¿Sabe qué quiere decir? Hay millones de personas sumergidas en pecado, pero solamente tú, a ti te ha escogido el Señor. Usando una sirvienta, usando un esclavo, usando un pariente, usando una radio, usando un folleto, usando un hermano en la peatonal con un megáfono, usando a quien quiera. El Señor usa a quien quiera. La providencia de gracia está clara. Cuando alguien que está podrido en sus pecados, solamente aparentando, en algún momento alguien te dice: hay salvación, hay esperanza para tu vida, hay una verdad para tu vida. Entonces una persona que no tenía esperanza, de pronto siente realidad. Por años acabo de escuchar la mejor noticia que pude escuchar: alguien puede salvarme, alguien puede limpiar mi pecado. Y así llegaste tú, hermano, así llegaste tú, y has llegado a la casa del Padre. ¿Sabes? Este mensaje es para impíos, para inconversos, como también para creyentes. ¿Qué haces con tus pecados? ¿Cómo actúas? Porque al lado de Eliseo había un siervo, el siervo del profeta, que cuando vio que Eliseo no había recibido algo, él dijo para sí: yo voy a recibir esto. ¿Se da cuenta que hay muchísimos Giesi en este último tiempo que dicen: así ha dicho el Señor, me ha enviado a decirte esto, y es mentira? Y lo mismo que le dijo el profeta Giesi: ¿no estaba acaso mi corazón contigo? Está hablando de la omnipresencia de nuestro Dios. ¿Tú crees que vas a ocultarte de Dios? ¿Crees que lo que haces en intimidad Dios no lo sabe? Si Él está en todo lugar, si Él escucha todo, si Él conoce tu palabra aún antes que salga por tu boca, ¿crees que puedes engañar a Dios? Amado hermano, esta noche tiene que ser una noche especial para ti. Esta noche tiene que ser quizás la noche para ti, porque hay un caudal de vida que me puede dar perdón. Solo de Jesús, la sangre, su sangre derramada, te limpia de todo pecado. Cierra tus ojos, mira por debajo del uniforme, mírate.
estás? ¿Cómo estás? Y como dije al principio, no me sorprendería, al contrario, me gozaría. Si hay hermanos que hace muchos años que congregan, pero hoy se dieron cuenta que aún estaba allí la lepra, no había todavía una genuina conversión. Pero hoy el Espíritu Santo te habló. Y yo, como un criado más, te digo, ¿no obedecerías si solamente tienes que zambullirte la sangre del Cordero? ¿Qué debes hacer? Creer el mensaje con todo tu corazón. Obedecer tal cual su palabra lo ha dicho. Y entrar en esa comunión eterna con el Señor. Yo quiero bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibe el mensaje con humildad. Créelo con todo tu corazón. Y obedece sin excusas y manera completa. 7 veces era 7 veces. Esa es una tipología de que solamente lo divino puede perdonarte. Cristo, con su sangre preciosa. Sabes, hace mucho que no hago un llamado y no voy a manipular a nadie. Pero sabes, hermano, sabes, hoy el Señor te está desnudando ante sus ojos con tu realidad y Él te muestra cómo estás. Nadie puede entrar a su presencia si no hay santidad. Apocalipsis 21 dice, porque no habitará cosa inmunda ante su presencia. ¿Qué sientes cuando el Espíritu Santo te está diciendo, entra al río de Dios y lávate, lávate? Si esta noche hay alguien que el Espíritu Santo les dijo, hoy has creído, hoy vas a ser salvo. En verdad se van a ir los miedos, se van a ir los traumas. Hay cristianos que no quieren escuchar hablar de la segunda venida de Cristo porque les da miedo. Eso es evidencia de que no has sido salvo aún. Hay cristianos que le tienen miedo a la muerte todavía. Es evidencia que no eres salvo aún, porque la muerte no es otra cosa más que nuestro gran negocio de estar con el Señor. Porque Cristo mató a la muerte en la cruz y nos dio vida a nosotros por la fe. Si esta noche el Espíritu Santo te lleva a ponerte de pie y a buscar la limpieza total de tu alma, hazlo ahora. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Yo voy a orar para dar gracias al Padre. Padre, tú has determinado que esto sea así. Tú has determinado que esto sea así. Que la única forma de hallar salvación es por méritos de Jesucristo, el único que nos da la libertad, la sanidad del alma, la limpieza total. Entiendo, Señor, que mientras callo mis huesos se envejecen.
y solo escuchamos gemir, gemir, gemir cada día. Haz, Señor, que esta noche todos los que están puestos de pie por una obra del Espíritu Santo puedan en esta noche, en el nombre de Jesús, sentirse en verdad que todos sus pecados han sido perdonados y que están tan limpios como un niño recién nacido. Oh Padre Santo, glorifícate, Señor. Trae la libertad al que sufre. Trae la libertad, y que toda obra perversa de las tinieblas sea quitada ahora en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has lavado con tu sangre preciosa, oh Señor, y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Allí donde estás, ora al Señor. Si puedes creer, créelo. Si puedes pedirle a Cristo que te haga nacer de nuevo, dilo. Si todavía no tienes esa convicción, ahora díselo al Señor. ¿Sabes? Primero te da vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Luego te regala la fe para creer. Y si puedes creer, solamente dile: Señor, ven a mi vida, sé mi Señor, sálvame, 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 Señor. Quiero que tú seas sensible al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.